investigadora de Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUEDEX, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carla Bárcenas. ¿Cómo está, maestra? Qué gusto poder platicar con usted. Mucho gusto, muy bien, gracias. Un gusto igual también el poder estar aquí. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de lo que viene para el propio proceso electoral en materia, pues sí, de las propias redes sociales y de la guerra sucia que prácticamente ya se ha desatado. ¿Qué riesgos se observan desde el Tlatelolco Lab con respecto del proceso electoral ante pues esta guerra sucia que prácticamente ya la vimos, que ya empezó? Pues los riesgos que se pueden observar de alguna forma son los que están presentes pues no solo en el país, sino prácticamente en todos los países donde actualmente pues están próximos a que haya elecciones pues para presidencias y demás cargos políticos, que son pues los riesgos de la desinformación mediante pues las plataformas de redes sociales. Tanto pues los ataques orquestados con bots, como la aparición de noticias falsas, como la creación de contenido generado por inteligencias artificiales y demás. Y pues los riesgos son los que ya se han visto en elecciones anteriores. De alguna forma, el problema pues, con todo esto es que se ha notado que la desinformación mediante redes sociales verdaderamente puede cambiar pues, el rumbo político, el rumbo electoral de una sociedad. O sea, se ha notado, hay investigaciones sobre cómo influenció esto pues, para la salida de la votación por el Brexit, para la salida de Inglaterra. Está el caso de Cambridge Analytica, pues, etcétera, ¿no? Aquí en México no ha habido, bueno, en el 2018 se observó, pues, ya ataques orquestados de desinformación mediante plataformas digitales que no son más que la evolución de, pues, los ataques orquestados de desinformación que existían antes, solo que anteriormente, pues, se hacían mediante los medios tradicionales como la televisión, la radio, el periódico, etcétera, y pues ahora todo eso se ha trasladado a las plataformas sociodigitales y pues ya podemos ver pues este tipo de ataques siendo dirigidos, tanto como por ejemplo la narrativa del narcopresidente, etcétera. Estamos platicando con la investigadora Carla Bárcena del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUEDEX, de la UNAM. Un gusto saludarla, Carla, soy José Reyes. Quisiera preguntarle, desde esta plataforma de investigación a la cual usted pertenece, ¿cómo observa que se puede atacar este problema? Hemos visto que en México, ahorita nos hizo referencia de lo que ocurre en otras latitudes. En México está más salvaje el asunto, puesto que están asesinando candidatos, secuestrando, incluso ellos mismos se están bajando de las candidaturas, los secuestran, los agreden, incluso las propias redes sociales están siendo utilizadas por los criminales para poder influir en el proceso electoral. Pues bueno, precisamente hay varios puntos los que se tienen que regular de alguna forma. Actualmente no se puede ya buscar pues un cambio pues en la legislación electoral porque ya estamos muy próximos a elecciones y pues por normativo eso ya no se puede. Aunque, por ejemplo, desde el mismo Tlatelolco Lab ya con anterioridad se ha estado impulsando una iniciativa de reforma, sobre todo en la materia de redes sociales, que ha sido apoyada por la presidenta del Senado, Ana Lidia Rivera, pues todavía no se ha concretado. Sin embargo, tenemos una serie de recomendaciones que podrían ayudar precisamente pues, a neutralizar este tipo de ataques. Y bueno, si me permiten, algunas de las recomendaciones que se dan por parte de Tlatelolco Lab es, en primer lugar, pues la organización por parte de las plataformas de debates electorales digitales, sobre todo entre pues poblaciones que han sido más excluidas como del debate político, tal vez como las juventudes, y bueno, la idea es que se organicen al menos dos debates ciudadanos en vivo con participación diversa y que se difundan mediante las plataformas de redes sociales, sobre todo para pues hacerle llegar este tipo de debates a las personas que ya no acostumbran los medios de comunicación tradicionales. Otra cosa que se propone desde el Tlatelolco Lab es el etiquetado de propaganda pagada, es decir, que cuando pues la propaganda esté siendo pagada aparezca una leyenda tal vez en la publicación
donde se indique precisamente que pues este contenido está siendo pagado como publicidad electoral, ¿no? Para que las personas no piensen que es un contenido genuino. Otra cosa es que es un punto que tal vez puede parecer problemático, es la restricción de contenido. Con esto se busca, pues, proteger la integridad del proceso democrático y la libertad de expresión, pero lo que se piensa es que se establezcan medidas claras de restricción temporal de contenido electoral cuando este contenido electoral incumpla con la normativa electoral, o sea, cuando, pues, precisamente se detecte que, pues, es un contenido que puede ser dañino a la equidad electoral. Obviamente no se busca que se restrinjan, pues, opiniones personales porque son parte de la libertad de expresión, pero sí cuando obedezcan como pues un tipo de campaña dañina. El cuarto punto es que existan informes de transparencia, es decir, que con la intención de fortalecer y mitigar pues la desinformación durante las campañas, que las mismas plataformas de redes publiquen informes semanales sobre moderación de contenido y publicidad política, es decir, que no se den a conocer al público qué tanta información está siendo pagada, quién le está pagando, por cómo han moderado el contenido, es decir, las restricciones que le han impuesto a los usuarios, transparentar por qué han tomado esas decisiones. En quinto está, pues uno de los puntos que yo considero de los más importantes, que es el combate a la información, que es dado que la campaña pues dura muy poco y la desinformación pues es algo pues muy, o sea, que son campañas de un día, ¿no? De un trending topic de un día, al otro día ya hay otra campaña por otro motivo, etcétera. Entonces, por eso se busca que las plataformas adopten sistemas de alerta temprana y etiquetación de mensajes, es decir, que pues alerten a los usuarios cuando un contenido es potencialmente, o sea, viene tal vez potencialmente desde una campaña pues orquestada de ataque de desinformación. De igual forma, tenemos en el número 6 las restricciones específicas y de colaboración con el uso de la inteligencia artificial. Con esto lo que se busca, pues es, por ejemplo, etiquetar el uso de inteligencia artificial, sobre todo cuando exista una personificación de alguna persona que esté en campaña política, o sea, cuando la IA imite la identidad de pues algún candidato, alguna persona sujeta al proceso electoral, que se pues etiquete este tipo de contenido con la intención de que las personas pues sepan que se trata de un contenido generado por inteligencia artificial, que no precisamente el contenido siempre va a ser dañino, o sea, obviamente depende de las intenciones que se tenga con este contenido, pero así las personas pues ya van a saber que se trata de un contenido creado y no un contenido pues genuino. En el séptimo tenemos pues como recomendación la rendición de cuentas y auditorías en contextos electorales, es decir, que durante las campañas electorales las mismas plataformas paguen auditorías externas que se encarguen de verificar que las plataformas están cumpliendo con pues la normativa electoral, o sea, durante el tiempo de campañas, ¿no? O sea, que exista pues un ente externo que verifique que efectivamente las plataformas digitales están cumpliendo tanto con la normativa o con algunos convenios que pudieran tener con las autoridades electorales. El octavo punto es el cumplimiento de la veda electoral en plataformas digitales, porque pues como lo vimos en las elecciones anteriores con el Partido Verde que pues pagaba porque influencers, escondiendo obviamente la propaganda como opinión personal, publicaran en tiempo que ya era de veda electoral. Entonces la idea es que las plataformas pues supervisen esto y no solo eso, sino que incluso el contenido que haya sido creado con anterioridad, pues a la hora de que existe la veda electoral, no tenga este tipo pues de promoción, ¿no? Que tiende a darle las plataformas electorales al contenido generado pues por las personas usuarias. En noveno punto tenemos el acceso a la información y a la educación digital. ¿Esto qué quiere decir? Que se creen campañas de concientización por parte de las plataformas y el INE, donde se busque alfabetizar a las personas, alfabetizarlas digitalmente hablando, para que ellas mismas pues duden de todo el contenido que ven en las plataformas digitales y se acerquen a él no como creyendo todo, ¿no? Sino que sean conscientes de que puede existir desinformación, de que puede existir manipulación de ideas en estas mismas plataformas. Y por otro lado, este punto de educación digital también implica que las personas como académicos, instituciones y sociedades civiles como las ONGs tengan acceso a las APIs, es decir, que tengan acceso
a el manejo de datos, el análisis de datos que hacen empresas como Twitter o Facebook. Por ejemplo, Twitter genera información analizando qué tendencias hay en las publicaciones que hacen sus mismos usuarios, ¿no? Anteriormente, antes de que Elon Musk pues tomara la dirección de Twitter, ahora X, las personas encargadas de la academia y demás podían solicitar pues datos a esta empresa y esta empresa se los facilitaba, o sea, les permitía el análisis de cierta cantidad de tweets y pues eso obviamente servía para estudiar pues el comportamiento en tiempos electorales. El mismo Tlatelolco Lab llevaba a cabo ese tipo de actividades. Sin embargo, cuando llegó Elon Musk, se prohibió que las personas tuvieran el acceso de forma gratuita y ahora se tiene que pagar, ¿no? Y eso, pues obviamente obstaculiza los procesos de investigación que también son parte de la mejora del proceso electoral. En 10º punto, tenemos la promoción de plataformas electorales de candidatos, es decir, que las plataformas digitales generen una especie de diseño donde en las redes sociales de los candidatos se pueda acceder también a lo que se conoce pues como su plataforma electoral, ¿no? Que son todas las propuestas que traen para su, pues sí, para su, en caso de ser elegidos, para llevarlas a cabo y que pues sean accesibles en las mismas plataformas, porque como repito, ya la mayoría de la población lo que usa son las redes sociales. Y bueno, es importante aclarar que este punto, tanto la promoción de plataformas electorales como el acceso a la educación, pues el Tlatelolco Lab recomienda que sea accesible y que se cuide que también pues sean aptos para que los usen las personas con discapacidad. Y como último punto, tenemos pues lo que promovemos es la celebración de convenios entre plataformas digitales y autoridades electorales, que precisamente versen sobre capacitación, moderación y promoción de debates y contenido oficial. Es decir, que sí, que el INE pues celebre convenios con las plataformas electorales, que ya existen convenios, pero no tienen como pues puntos relevantes y que bueno, la idea es que muchos de estos convenios retomen algunas de estas recomendaciones. Por último, solo quiero mencionar que estas recomendaciones, o sea, van dirigidas principalmente al INE, o sea, que el INE sea la que trate de velar ahora sí que nuestros derechos electorales se cumplan en su forma pues más amplia y que sean los que inciten a la cooperación de las plataformas electorales, obviamente apoyados por la normativa ya existente, tanto como por convenios. Así es, abogada, pues se trata de una serie de recomendaciones que es lo que yo iba a comentarle, pues algunas podrán ser adoptadas o intentarán ser adoptadas por la propia población en términos generales, pero en realidad están más hacia las propias, enfocadas hacia las propias autoridades. ¿Qué expectativas tienen de que pues estas recomendaciones sean atendidas por el propio INE, por los candidatos, el candidato, las candidatas, en el caso de las personas que aspiran a la presidencia de la República, los partidos políticos, porque pues estamos viendo una nueva amenaza a los procesos electorales? Los fraudes todavía como el de 2006 o 1988, pues era prácticamente el robo de urnas, las boletas, una serie de mecanismos para robar las propias elecciones, pero ahora de otra manera, pues tratando de generar este tipo de campañas de manipulación que no atienden a la verdad y que pues buscan que la sociedad se decante en un sentido o en otro, pero con información fraudulenta que circula luego de manera masiva en estas redes sociales. Entonces, mi pregunta va en dos sentidos. Primero, ¿qué expectativas tienen de que estas recomendaciones sean atendidas por quienes corresponde? Y también su opinión sobre esta posibilidad de que exista una nueva modalidad de fraude electoral por la vía de la manipulación en redes sociales. Pues en primer lugar, o sea, la verdad es que esperamos, bueno, tenemos la mejor de las expectativas. Esperamos que precisamente como que la aceptación popular que están teniendo estas recomendaciones, el hecho de que pues han sido apoyadas por personalidades como Fabricio Mejía, Clara Luz Álvarez, Armando Casas, Julio Hernández Astillero, Alina Duarte, Gabriel Sosa Platas, Irene Socia, Eduardo Cuchín, Gabriel Corona, Laura Sánchez Ley, etcétera. O sea, el hecho de que ya han tenido una aceptación social, esperemos pues de alguna forma sea una presión pues
para las instituciones electorales para adoptar y llevar a cabo pues las recomendaciones obviamente que les sean posibles porque entendemos que tal vez no todas pueden serlo, pero esperamos que sí la mayoría. De igual forma la presión popular, de igual forma que los mismos partidos políticos, o sea, sean conscientes de que así como pues algunos hacen uso de estas tecnologías, también pueden ser víctimas, ¿no? Y entonces tal vez puedan buscar también impulsarlas pues, ante el Consejo del INE. Em, y pues la verdad es que sí tenemos como que pues buenas expectativas porque de alguna forma el INE ya está llevando a cabo algunos convenios con plataformas electorales, eso quiere decir que ya reconoció que existe un problema, pero pues, o sea, vamos a ver cuáles son posibles. Y respecto a la posibilidad de que existan fraudes electorales, no creo auténticamente, bueno, no pienso, considerando pues cómo están las instituciones electorales actualmente, etcétera, que vaya a existir un fraude electoral, al menos no como lo conocíamos antes, ¿no? Como la caída del sistema o como el robo de urnas, etcétera. Pero sí existen pues nuevas formas en las que se llevan a cabo prácticas fraudulentas en las redes sociales. Por ejemplo, el hecho de que el presupuesto que tienen que usar los partidos está determinado por la ley, o sea, tiene un porcentaje máximo, ¿no? Y si bien se pueden recibir donaciones de entes privados, pues estas donaciones igual tienen un límite que es proporcional pues a las votaciones que cada año se le dan a los partidos políticos, al presupuesto público, etcétera. Entonces ya existe como que una limitación y lo que pasa en redes sociales es que muchas veces estas donaciones no se declaran, o sea, las personas supuestamente dan su opinión personal hacia sí, hacia un político, hacia algún partido, y pues obviamente, aunque sean pagados, no se refleja, no se transparenta que están siendo pagados, o aunque tal vez ellos lo vean como una forma de donación, esta donación de igual forma, pues no se está contabilizando. Es decir, o sea, existe pues por así decirlo, un pago en campañas, que aunque puede ser no monetario, pero pues existe un pago en campañas electorales que hace que que unos partidos pues tengan mayor ventaja sobre otros y esto no se refleje y pues salga de la normativa. Y esto genera pues obviamente una seria afectación a la equidad electoral. De igual forma pues hay particulares que están a favor de un partido y pagan propaganda política, pero pues no se refleja, como tal vez no son personas que precisamente están afiliadas o militando en en un partido, sin embargo, si son afines a un partido, pues muchas veces no se toman en cuenta y pues estas son inversiones a veces millonarias, ¿no? Entonces, pues son nuevas formas de fraude electoral que puede ser que sigan existiendo a pesar incluso de que se llevan a cabo las recomendaciones, precisamente por la naturaleza tan compleja de las redes sociales. Pero sí no creo que vaya a haber pues tal vez un fraude como en otros años. La verdad es que creo que precisamente el uso mismo de las redes sociales y demás hace que las personas pues estén un poco más atentas o que sea un poco más difícil para las autoridades electorales y demás, pues llevar a cabo un fraude electoral. Además que no creo que haya pues intenciones de hacerlo. Abogada Carla Bárcenas, ¿no le preocupa a usted, por ejemplo, me gustaría conocer su opinión, el hecho de que hubiera una suerte de información falsa en algunas semanas anteriores sobre el propio presidente de la República y sobre la candidata Claudia Sheinbaum, y que esa información falsa, que incluso fue difundida en una primera instancia por un medio, entre comillas, reconocido como The New York Times, fue coordinada y apoyada con más de 140 millones de bots que pudieron estar emitiendo mensajes, colocando esta idea entre la propia población desde otras latitudes que no son las del país, incluso Argentina, incluso Estados Unidos, incluso España. ¿No hay un riesgo en ese sentido, o cómo lo ven desde el Laboratorio Lab, de que eso pudiera constituir pues una suerte de manipulación y decíamos, no un fraude a la vieja usanza, sino ya utilizando nuevos mecanismos? Pues precisamente es algo que hablamos incluso en el documento, en la parte de introducción, en la parte pues introductoria, de que sí existe un riesgo pues latente, tanto de que pues haya personas, no sé, de la delincuencia organizada, como pues de otros partidos políticos, y también, y creo que pues sí es un riesgo muy grande, de potencias extranjeras, sobre todo pues tratándose de Estados Unidos, ¿no? Que ha sido
pues principalmente siempre ha estado tratando de meter la mano en la vida política de México. Como tal, pues ya se ha visto, tanto en publicaciones como del New York Times, como del Economista, etcétera. O sea, que sí hay, o sea, que sí existe verdaderamente pues una intención de, pues sí, de manipular las visiones y las orientaciones electorales en México. Sin embargo, pues yo considero que precisamente que pues las recomendaciones van en ese sentido, ¿no? De evitar este tipo de ataques, porque muchas veces estos ataques extranjeros se llevan a cabo principalmente pues en redes sociales. Entonces, sí existe un riesgo latente, pero pues precisamente lo que se busca con esto es no solamente pues hacerlo llegar a las autoridades electorales, sino también a la población en general para que estén alerta de que es posible que pues existan este tipo de ataques. Sin embargo, pues yo confío que sí, o sea, quiero confiar en que pues la ciudadanía actualmente se ha dado cuenta pues de este tipo de ataques, ¿no? Porque han sido pues muy comunes y ya no existe creo que tanto la venda de pensar que Estados Unidos, por ejemplo, siempre tenía una voluntad respecto a la vida pues política y social mexicana, ¿no? Siento que ya es un sector pues más pequeño el que verdaderamente no ve este tipo de manipulación que siempre intenta ver. Entonces, considero que sí hay un riesgo pues enorme, y Tlatelolco, pues sí vemos ese riesgo pues de ataque desde el extranjero. Sin embargo, pues confiamos y bueno, queremos confiar en que pues el electorado, gracias a incluso al fácil acceso que tiene a la información, o sea, puede estar más preparado para este tipo de acciones y que pues el INE tiene que actuar en todo esto. Pues muchas gracias, abogada, investigadora Carla Bárcenas, del Tlatelolco Lab, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUEDEX, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido un placer platicar con usted. Muchas gracias por sus comentarios, por sus apreciaciones. Que tenga pues muy buen jueves. Igualmente, muchas gracias, muy buen jueves.